Hola, seguimos con nuestro tutorial básico de programación con Go. En este tutorial vamos a entrar a otro nuevo módulo, como les dije, donde veremos el manejo de errores aquí en Go. Entonces, vamos a definir simplemente algo que lo diferencia de los otros lenguajes como Python, JavaScript o Java. Dice, los errores son valores ordinarios en Go. El lenguaje no utiliza excepciones como el tree cache en esos lenguajes. Los errores se manejan explícitamente mediante el flujo de código, regresando el error como el último parámetro de las funciones. Vamos a verlo con ejemplo, y nuestro típico ejemplo de la división por cero nos puede servir. Antes de eso necesitamos manejar una nueva librería, un nuevo módulo aquí. Así como hemos aprendido a importar string, vamos a importar a errors. Ahora vamos a necesitar errors para dar este ejemplo. Me pasé, que aquí todo código, muy bien, aquí. Vamos a pasar de largo el menú inventario y vamos a hacer nuestra típica, aunque ya tenemos esa función arriba, claro, dividir por cero, y vamos a mejorarlo. Vamos a buscar dividir, control F, dividir, creo que está aquí. Muy bien, vamos a mejorar esta función para validarla con error. Por ejemplo, aquí teníamos una validación simple de la validación por cero, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, solo si bien recibe dos parámetros que son A y B para hacer la división, vamos a mejorar esta división para aplicarle lo que es la validación del error. Recuerden que cuando ya vamos bueno, acá tenemos otro mismo, dividir por 2, esta está mejor, claro, esta la vamos a adaptar, porque aquí ya tenemos que, recuerden el retorno múltiple, entonces aquí podemos retornar, en vez de un string, podemos retornar un error. Vamos a cambiar el string por el error, y ahorita vamos a cambiar este código. Entonces tenemos nuestra típica función de dividir por cero, y donde vamos a retornar un error. Aquí, en vez de utilizar un string simple, vamos a utilizar ahora error, lo que hemos importado arriba, recuerden, error, y vamos a crear un nuevo error con new, nada más. Entonces, si esta división produce un error, por ejemplo, si B es igual a 0 en este caso, retornamos 0 y retornamos, recuerden eso, retorno múltiple, retornamos un texto, pero esta vez es un error, un tipo error. Error no se puede dividir por 0, ¿ok? Y simplemente, si todo va bien, simplemente hacemos la división y retornamos nil. Nil es como un nulo aquí en Go, o no existe algún tipo de error, como que lo tomes así, ¿no? Entonces prácticamente aquí nos estaría devolviendo como un false en un sentido lógico. Entonces, muy bien, ya tenemos ese dividir 2 y vamos de nuevo a nuestro código principal. Entonces vamos más abajo, por acá. Vamos de nuevo a llamar esa función para mostrarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta vez la cambiamos, recuerden, se llama dividir 2. Y como estamos aquí en main, esto de aquí no nos importa, vamos a poner aquí resultado. Y vamos a poner resultado, recuerden, viene ahora resultado y viene el error de dividir 2. Entonces tenemos que ahora agregar un código que va a ser muy común aquí en Go, que es esto de aquí ya se adelantó, pero vamos a poner este código, lo vas a encontrar mucho en Go, que si existe un error te lo explico, ¿no? Aquí, ¿qué estamos haciendo? Nil, recuerden que nil es nulo, o también en sentido lógico sería un falso. Entonces, si no existe un error, ojo que esto es una negación, aquí podremos tomarlo como falso. Nil es como si no hubiera ocurrido un error ahí, ok, no ha ocurrido un error, pero la negación de falso sería true. Entonces le estoy diciendo aquí operaciones lógicas, recuerden, operador, expresión. Entonces, si esto es true, en resumen, aquí le estoy diciendo si ocurrió un error. ¿Por qué? Porque estoy negando nil, o sea, si ocurrió un error. Si ocurrió un error, imprimo el error que viene desde la división por cero, que ya lo hemos tratado. En caso contrario, por ejemplo, solo mostramos el resultado. Y ojo que sí, aquí va a dar un error porque le estamos pasando 0, ¿no? Entonces vamos a ejecutar run main.go. Ejecutamos y nos dice, no, error, no se puede dividir por 0. Ok, entonces esta es la forma correcta de tratar un error de aquí en Go, de controlar ese flujo del error. Recuerden que aquí, como nos dice, no existe el tree o throw y catch para lanzar un código y controlar el error, o lanzar y capturar como en otros lenguajes de programación, sino que aquí debemos controlarlo durante el flujo del programa. Entonces
Ese es un primer ejemplo, vamos a ver más ejemplos. Solo para que te quede claro, este código es lo mismo que hacer esto, por ejemplo. Nosotros podemos, también lo vas a encontrar así, vamos a ver su variante. Simplemente lo vas a encontrar así, ¿no? Por ejemplo, y aquí simplemente pongo el resultado. Prácticamente aquí digo lo mismo, ¿no? Si existe un error, prácticamente aquí que hacemos un return para salir de la función, en este caso saldríamos de main, o sea, terminaría la ejecución del programa. Y si no, como no hay un error, entonces simplemente sigue con el flujo de la función y del programa, ¿no? Entonces resultado, nos mostraría un resultado y sería exactamente lo mismo. Aquí nos muestra un error, ¿no? Error no se puede dividir por 0 y sale de la función. ¿Correcto? Es exactamente lo mismo, es como lo vas a encontrar. Como te digo, la explicación de nil es como decirte si no existe, nil es como decirte, significa si no existe un error, ¿no? Si no existe un error. Pero aquí estamos negando nil, recuerden, entonces sí existe un error. Si existe un error, sí. Recuerden su curso de negación, estamos negando aquí la operación. Entonces, como ocurre un error, mostramos el mensaje. Vamos a utilizar otro ejemplo, por ejemplo, rápidamente para entenderlo, porque en realidad este curso debe ser rápido. Estamos viendo a nivel básico, recuerden, en Go todavía, entonces el control de errores, vamos a ver el control de errores básico. Entonces, por ejemplo, aquí tengo otra función donde nos va a dar un error auto. Vamos a programarlo así, ¿no? Tener usuario, donde prácticamente si le damos un id 0, nos va a dar un nuevo error, ¿no? Va a retornar nada y va a dar un error. Entonces, y si en caso que no sea 0, vamos a retornar cualquier número que no sea 0, pero que sea un entero. Entonces no va a retornar Cristian y no va a retornar error, o sea, el error no existe, recuerden, con nil. Entonces vamos a ejecutar esa función rápidamente aquí. Por ejemplo, vamos a dividir, aquí como aquí va a producir un error siempre, vamos a pasarlo por alto por ahora. Porque recuerden que aquí estamos obligando a que salga un error, ¿no? Porque le estamos enviando 0. Entonces aquí vamos a ponerle, le pusimos obtener usuario y le pasamos, por ejemplo, 5 primero. La función obtener usuario, pero recordemos que obtener usuario devuelve un texto en caso correcto. En caso incorrecto nos va a devolver un error, pero ese error lo tenemos que mostrar. Vamos a mostrarlo ¿cómo lo mostramos? Con fmt.println, vamos a darle simplemente y lo envolvemos todo. Ahí está. Obtener usuario, ahora sí ejecutamos. Y tenemos Cristian y nil, ¿no? Es lo que devuelve. Recuerden que es una función de retorno múltiple, retorna 2 valores. Y como aquí lo estamos imprimiendo directamente, lo mostramos simplemente. Muy bien, ahora ¿qué pasa si nosotros le mandamos 0? Vamos a mandarle 0, como está validado, una forma de validación, ¿no? Entonces, usuario no encontrado, nos muestra el error, ¿correcto? Muy bien, esa es otra forma de validación. Vamos a ver. Vamos a poder deshabilitar esto porque no sirve aún. Vamos a quitar control A, control U. Esto lo vamos a poner arriba para que se pueda llegar a ejecutar. Recuerden que estamos cortando el flujo del programa. Entonces, por ejemplo, otra cosa que hemos hecho antes también, por ejemplo, nosotros podríamos haber ignorado el error, ¿no? Recuerden que con su guión se ignoraba el error, pero no es la manera profesional. Ahora, desde ahora, tenemos que manejar así el error. Es la forma correcta de trabajar aquí con Go, ¿ya? Ya no lo vamos a ignorar entonces y trabajaremos así de esta manera porque es la forma profesional o el manejo profesional del error. Podemos usar también, por ejemplo, para validación de datos, por ejemplo, para crear un usuario, vamos a crear igual la función como habíamos hecho para obtener el usuario. Para que nos quede claro nada más, vamos a estar mostrando ejemplos, ¿ya? Rápidamente. Pero es algo que lo van a ver comúnmente aquí. Entonces vamos a hacer una función llamada crear usuario que parece que ya existe, por eso que nos subraya. Vamos a mostrarla, o si no, no es que no estamos. A ver, crear usuario ya existe acá. Hay 3 todavía, 2, aquí está. Crear usuarios, error, vamos a poner. Error, ahora sí. Entonces tenemos una función llamada crear usuario error, que es la que validaremos aquí. Simplemente llamaremos, recuerden, vamos a hacer que funcione así. Vamos a, por ejemplo, bueno, para mostrar los datos, simplemente no enviamos nada. Y no enviamos nada, va a producir el error. Recuerden, con error new. Y en caso que si enviemos algo, simplemente va a devolver nil, ¿no? Que significa que recuerden que no existe el error. Entonces vamos a poner aquí la función crear usuario nil. Ahora sí, de nuevo esto de aquí. Vamos a ponerlo arriba para que no nos perjudique. Crear usuario error.
y simplemente le enviamos un texto vacío. Vamos a hacer, recuerden, como devuelve un texto vacío, tenemos que imprimirlo. Vamos a para que se muestre ese print. Vamos a mostrar print f, print ln, fmt, me olvido, sorry, print ln, y mostramos toda la función, ¿no? Crear usuario error, que simplemente si le enviamos vacía va a producir el error, ¿no? Ejecutamos y tenemos donde está el nombre es obligatorio, ¿no? En este caso nuestro texto. Aquí está, usuario error, el nombre es obligatorio porque le enviamos el valor vacío. Estamos obligando a que falle, porque si nosotros le enviamos cualquier cosa, simplemente va a devolver nil, que significa nil, ¿no? Que no existe algún error. Entonces muy bien, lo dejo con vacío para ir mostrando esos errores. O podemos aquí también, una variante, podemos hacerlo como lo estamos explicando ahora, para acostumbrarnos a tratar así, ¿no? Con error. Como aquí va a devolver un error, ¿qué hacemos? La validación. Recuerden la validación del nil y mostramos un error, ¿no? fmt print error simplemente. Print ln error de crear el usuario. Un mensaje rápido. Y podemos mostrarlo directamente, ¿no? Recuerden que error al final es un tipo de dato especial aquí en Go, que es lo que estamos utilizando, que al final va a imprimir eso, ¿no? Es un error.new, el nombre es obligatorio. Entonces ejecutamos este código también y vamos a tener exactamente lo mismo, ¿no? Error, bueno, el nombre es obligatorio, formateado nada más. El error de crear el usuario y el nombre es obligatorio. Entonces esta es la forma correcta como podemos tratar el error. Debemos acostumbrarnos a este método porque es lo que vamos a ver más aquí en Go, ¿no? Como vemos aquí también para la división en cero, ¿no? Entonces retornamos el valor y ese valor tenemos que validar el error, ¿no? Si ocurre un error, normalmente lo mostramos así. Recuerden que normalmente el error es el último parámetro de una función cuando la función es de retorno múltiple, como lo hemos hecho aquí en el caso de la división por cero. Aquí podríamos haber también devuelto un valor verdadero, como decimos en obtener usuario. Entonces hay que tener presente eso. Un último ejemplo, podríamos crear por ejemplo nuestros errores personalizados. Por ejemplo, vamos a crear un error personalizado, una estructura, ¿no? Para crear un tipo de dato personalizado, recuerden que necesitamos una estructura o una clase en otro lenguaje de programación. Entonces voy a mostrar rápidamente un type. Vamos a poner un type para, por ejemplo, en el caso de saldo, ponerle saldo error. Vamos a ponerle saldo error, es una estructura donde va a tener un mensaje simplemente. Vamos a ponerle mensaje del tipo string y tenemos un mensaje. Ese saldo vamos a aplicarle, o esa estructura vamos a asociarlo a un método. Como lo asociamos a un método, fun, le pasamos, ¿no? Es en este caso s de saldo. Le podemos poner también e, vamos a ponerle e para que sea un error más que saldo, un e de error, y ponemos simplemente retornamos el mensaje simplemente. Entonces ya tenemos una estructura para manejar el error en caso de saldos con un propio método donde va a retornar ese mensaje simplemente. Entonces vamos a crearlo, vamos a utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear una función que se encargue de retirar saldo. Vamos a encargarnos de eso rápidamente para crear ejemplos rápidos, ¿no? La idea es que se queden con esto. Por ejemplo, vamos a dar a retirar, vamos a ponerle error también porque por ahí tenemos retirar. Entonces tenemos retirar error, donde simplemente va a recibir un saldo, un monto, y va a devolver float, o sea, va a devolver un número flotante, y va a retornar un error, ¿no? Igual un retorno múltiple, ¿no? Entonces validamos si el monto es mayor al saldo, ¿no? Entonces vamos a retornar, si el monto es mayor al saldo, vamos a retirar el saldo, que va a ser negativo supuestamente, o cero, y vamos a retornar ese error personalizado llamado saldo error. Recuerden, saldo error, que es esa estructura, con un mensaje que dice saldo insuficiente, ¿no? Entonces vamos a aplicarlo. Igual antes de la división, vamos a aplicarlo aquí, a formatearlo, y tenemos igual saldo retirar error y vamos a aplicarlo, ¿no? Vamos a poner que el saldo es de 100 y el retiro es de 200, ¿no? Entonces la operación va a devolver un error
En caso que haya un error, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a mostrar ese error y nuevo saldo. Si no ocurre un error, si enviamos los datos correctos, deberíamos mostrar nuevo saldo, ¿no? Vamos a ejecutar. Y tenemos, ¿no? Error, saldo insuficiente. ¿Por qué no mostró ese error, saldo insuficiente? Está. Muy bien, aquí una explicación importante, ¿no? En el error. Se dan cuenta, aquí solamente mostramos error y error, que viene de retirar error, lo tenemos aquí, y donde nos vuelve nuestro error personalizado, donde es una estructura, saldo error, y nos muestra directamente el mensaje. ¿Por qué ocurre eso? Ojo, hay que entender eso, porque nos dice que en Go tiene una interfaz nativa predeterminada llamada error. Recuerden la interfaz error. Cualquier tipo que implemente el método error, string es un método, es un error, perdón. O sea, aquí al crear este método automáticamente, donde está aquí error, string, o sea, el método error, así tal y como está, el que devuelve un string, automáticamente Go lo considera como un error. Entonces por eso es que directamente nos muestra el mensaje y no tendremos que ingresar directamente a, por ejemplo, aquí el saldo error, lo toma directamente, retorna directamente ese método, ¿no? Retorna directamente el mensaje que nosotros le especificamos. Por eso es que nos muestra directamente el mensaje, y es porque Go ya lo sobreentiende, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Esto es un mensaje, al tener error, esto es un error, lo interpreta directamente y nos retorna directamente el mensaje. Recuerden, la única condición es que existe este método para que Go lo considere como un error. Que nos quede solo más claro, por ejemplo, vamos a crear aquí otro error personalizado. Miren, vamos a ver que tiene lo mismo. Vamos a ver, un momento. Vamos a crear otro error personalizado, donde por ejemplo vamos a poner error de conexión, donde va a tener un código y un mensaje. Miren, una interfaz. Recuerden que Go tiene una interfaz nativa predeterminada llamada error, y cualquier método que implemente este error string, Go lo va a considerar como un error. Muy bien, entonces al crear hemos creado otro tipo de error personalizado, mi error de conexión, por ejemplo. Para implementarlo simplemente he creado esta función, al igual como hicimos en el error personalizado anterior, de retirar conexión BD. En este caso va a fallar y voy a utilizar mi estructura o mi objeto personalizado, que se va a encargar de aplicar el error, ¿no? Recuerden, cadena, en este caso lo voy a mandar vacío, que si cadena está vacío, entonces va a retornar este error, que es, recuerden, nuestra estructura creada personalizada con nuestro error personalizado, ¿no? Muy bien, ¿dónde está mi error de conexión? Y recuerden, esto va a ser automático. Esto automáticamente, como tiene una interfaz interna Go, esto lo va a tomar automáticamente como un error. Entonces vamos a validar conexión BD. Muy bien, entonces igual vamos a validarlo de la forma recomendada. Si error existe, mostramos el error de conexión. Recuerden que este error al final se va a convertir en esa estructura y va a devolver directamente el mensaje, gracias a que, recuerden, si nosotros asociamos un método error string, lo toma directamente como un error. Entonces nos va a mostrar directamente ese mensaje, ¿ya? Nos va a mostrar directamente el mensaje del error. En este caso, como hemos personalizado, de la estructura, ¿no? Entonces vamos a mostrar ahí directamente el error en la cadena de conexión. Está error 2 aquí. Vamos a ejecutar ese código y muy bien, tenemos nuestro siguiente mensaje personalizado, ¿no? Error de conexión 500, cadena de conexión vacía. Entonces es una forma de crear nuestros propios errores personalizados utilizando estructuras, ¿no? Y recordando que al crear ese método automático error, devolviendo un string, lo toma directamente como un error y ya podemos utilizarlo directo. Muy bien, finalmente vamos a hacer un ejemplo que ya hemos hecho en realidad, por eso que solamente lo voy a volver a recordar, pero esta vez con errores que hemos hecho antes. Igual lo voy a poner antes de aquí porque aquí se detiene la ejecución del código. Y habíamos hecho algo como esto, ¿no? Por ejemplo, vamos a pasar por alto este y vamos a poner este. Creo que ahora no va a ser obligatorio, cadena sí, y error de dividir, sí, muy bien. Ahora dividir también lo voy a pasar por alto porque va a detener la ejecución del programa para poder aplicar el último ejemplo nada más, que sería, por ejemplo, algo que ya hemos hecho en realidad, que es un error de conversión, ¿no? Es un código que ya hemos hecho, solo esta vez lo estamos validando con vamos a poner
con el error, ¿no? Número convertido, y tenemos, en caso de que ocurra este error, número inválido nos va a salir, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esto y lo tenemos, ¿no? Número inválido convertido, 0, no se pudo convertir. Dejamos en este caso que se siga el código y ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Entonces ahí tenemos, hemos hecho errores personalizados, hemos explicado cómo controlar la forma correcta de controlarlo en el flujo, el error. Recuerden que en el caso de funciones siempre es recomendable retornar un error, como aquí hay retorno múltiple, es aplicable. Otra cosa que no hemos tocado, pero ya son de temas más avanzados, las opciones de panic y recover, que son los parecidos al tree cache en otros lenguajes de programación, pero para errores críticos solamente se aplica. No lo explico porque eso es prácticamente un tema más avanzado en Go, porque para ejecutar el recover necesitamos utilizar funciones diferidas o funciones como se han visto así en Away. Es algo parecido aquí en Go, que se llama funciones diferidas, pero es un tema más avanzado de Go. Pero para que lo vayan teniendo en cuenta, que existe otras opciones como panic y recover para el control de errores críticos aquí en Go, pero ya es un tema más avanzado. De repente en un curso de Go avanzado lo pueden tratar o lo pueden ver. Muy bien, eso es todo por este tutorial aquí en manejo de errores en Go, y nos vemos en el siguiente. Gracias.